Está con nosotros el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Bienvenido a Punto de Orden, Carlos Luis. La Asamblea Nacional ha solicitado a la Corte Constitucional que aplique la sentencia número 122-22 JC23, que sostiene que es un precedente de obligado cumplimiento para todos los jueces constitucionales. ¿Su opinión? Buenos días, Javier, y buenos días a todos los miembros de este panel. Sí, la pregunta ahí sería, ¿cabe seguimiento de una decisión en la que la parte resolutiva no tiene medida de reparación integral que le beneficie directamente a los peticionarios? Yo quiero empezar por decir algo y decirlo categóricamente, que lo he dicho antes y lo reitero. La Asamblea Nacional es impresentable. Es impresentable. Y todo lo que hace es impresentable. No tiene sentido lógico y mucho menos jurídico que quien no tiene ninguna participación en un proceso constitucional luego comparezca a pedirle a un juez que module lo que ha resuelto. Y es a todas luces evidente que esta decisión que ha tomado el Pleno es una nueva edición de la forma de no cumplir una sentencia constitucional que, aunque no les guste, están obligados a cumplir. Y a mí me parece, asimismo, insisto, impresentable que la Asamblea Nacional, que es el organismo, la entidad que está encargada de producir leyes, de legislar, de crear el aparato no judicial, sino legislativo, el sistema jurídico del país, no respete precisamente las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y con esto quiero decir que por qué ellos tendrían que tener un régimen especial o un trato especial que el resto de nosotros. Si yo no estoy de acuerdo con lo que ha resuelto un juez constitucional dentro de una garantía constitucional como lo es una acción de protección, lo que yo tendría que hacer es impugnar. Apelar, porque en el Ecuador existe el derecho a no estar de acuerdo con lo que resuelve un juez y a impugnar. Pero resulta que la Asamblea Nacional, en primer lugar, se desnuda y expone públicamente a través de un interlocutor que ni siquiera tenía derecho para hacer lo que hizo, y dice que van a desacatar. Es decir, no les importa en lo absoluto el mensaje de esa acción de incumplimiento por parte de la Asamblea para que se aplique este precedente. No cabe. Además no tiene ninguna relación un caso con el otro. Quiero hacerte, hay una digresión, porque tú dices, a mí me ha sorprendido que salga el secretario de la Asamblea a ser portavoz del Pleno. ¿Qué es esto? Supuestamente autorizado por las bancadas legislativas. Pero no, pues el Pleno tiene 137 personas. Evidentemente el secretario no lo es. La pregunta aquí también sería, ¿y la acción que interpuso Mónica Palencia contra el secretario de la Asamblea, cómo la ves? Es decir, claro, por desacato, para que la gente lo sepa nada más, lo denunció penalmente por incumplimiento de decisión de autoridad legítima. Yo en este punto quisiera recordar quién es Mónica Palencia, porque yo a ella la conozco en las aulas universitarias. Por supuesto, profesora de Derecho Penal. Para mí, el mayor de los respetos y admiración por una profesional que tiene además una trayectoria intachable como profesional del derecho penal, ejerciendo el derecho penal. Así es. Y con esto, ¿qué quiero decir? Yo no me imagino que esta denuncia presentada ante la Fiscalía no tenga un sustento jurídico y fáctico, cuando menos razonable. ¿Y con esto qué? Entonces, la Fiscalía tendrá que iniciar la investigación previa, tendrá que llamar a rendir versión a las personas que están involucradas en esta dinámica y luego determinar si es un acto humano, lo es. Típico, parece ser. Antijurídico, sin duda lo es. Sin duda. Y ahí viene el elemento constitutivo del delito. Si es doloso, si ha sido cometido con la intención de causar daño. Eso no lo podemos afirmar porque no conocemos los elementos específicos de la denuncia y los elementos que va a investigar la Fiscalía. Pero un error cuando menos es. Yo no creo que el secretario general de la Asamblea Nacional, que no es legislador, que no ha sido elegido por votación popular, que no representa a todos los asambleístas. De hecho, hay una denuncia de un asambleísta ante la Fiscalía también, no me acuerdo si es por arrogación. Y de hecho la acción de protección que se discute fue interpuesta por un legislador también. Correcto. Entonces, ¿desde qué perspectiva el secretario de la Asamblea viene a decir que la Asamblea no va a acatar algo que además interpuso un propio legislador? Bajo una perspectiva, Ricardo y Carlos Luis, pues, que justamente por eso lo hace el secretario, porque finalmente termina a ser el sacrificado, o acepta ser el sacrificado, el carne de cañón, porque nadie más se atrevía a hacerlo para no caer en la figura de desacato. Entonces, por último, si alguien luego sale y lo respalda. Si alguien tiene que caer en la figura de desacato, que sea el secretario. Y ahora resulta que la resolución del Pleno lo respalda de nuevo también. Pero ¿qué es lo que dice la resolución del Pleno? Porque no nos olvidemos que la Asamblea tiene en esta novela
dos instancias, ¿no? La Comisión de Fiscalización, cuya presidenta ha salido ya a decir, ok, vamos a acatar lo resuelto por la acción de protección, para sorpresa de muchos, que lo han expresado incluso públicamente. Y también está el Pleno. ¿Qué ha dicho el Pleno? El Pleno ha dicho que finalmente es donde se va a desenvolver los juicios políticos. Ya, pero... El Pleno ha dicho, sí, ok, pero vamos a suspender, es decir, no vamos a cumplir. Lo llaman como quieran, rechazan, repudian, suspenden. Eso es incumplir lo que ha resuelto un juez. Y eso, pero eso ahí viene otro problema. Ahí hay otro problema, Pocho, perdón. ¿Qué es el problema? A ver, es el problema, eso es una circunstancia. El problema de cómo está armado el sistema de garantías jurisdiccionales. Y como yo litigo también en ese ámbito, hay un problema que es que la Corte Constitucional ha dicho que el delito de desacato, es decir, del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, no puede ser juzgado por la Fiscalía sin antes la persona interesada haber interpuesto una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Hay precedente jurisprudencial en ese sentido, por eso yo decía que lamentablemente la denuncia de Mónica Palencia debería tener esa respuesta de la Fiscalía, porque la Fiscalía debería decir, ya, si han incumplido, la Corte Constitucional dice que yo no puedo establecer medidas penales en contra suyo sin antes haber ido a la Corte Constitucional a establecer si efectivamente hay incumplimiento. Pero, por tanto, es la configuración de este sistema que tiene que ser reformado, y creo que todos coincidimos en que tiene que ser reformado de alguna forma, que va a impedir que la Fiscalía actúe en contra de... Una aclaración pero además hay otra cosa. Importante en ese punto, y esa jurisprudencia vinculante la conocemos, Pocho. Alguna vez la discutimos por un caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no sé si te acuerdas, que la jurisprudencia vinculante dice que, de la Corte Constitucional, que el incumplimiento de una garantía jurisdiccional, el único competente para conocerla y resolverla es la Corte Constitucional. Sí, pero eso no le quita a la Fiscalía la facultad de investigar. Recordemos que la investigación previa es una etapa preprocesal. Tampoco le quita a un ciudadano la obligación, el deber incluso de denunciar cuando piensa que se ha cometido un delito. Entonces, una cosa no obsta a la otra. Pero es que ahí viene otro problema para que desarrolle la acción de desacato por vía judicial penal. ¿Cuál es? La inmunidad parlamentaria de la Asamblea. Porque pero eso será cuando y si es que resuelven formular cargos. Claro, pero Alejandro Muñoz no tiene esa inmunidad. Sí, ¿no? pero Alejandro Muñoz puede señalar de que él como funcionario fue ordenado, fue instruido para que a nombre de la Asamblea Nacional haga el pronunciamiento, y de hecho, como ya hay una resolución del Pleno, entonces la responsabilidad ulterior es de los parlamentarios, por los parlamentarios que están actuando en ejercicio de sus funciones. Pues no se puede decir que es una actuación por fuera del ejercicio de sus funciones, gozan de no responsabilidad penal. Por tanto, ahí queda trunca ya cualquier acción penal. Podría ser. Al final y todo termina en eso, ¿no? Eso es llegando a la intención de formular cargos si es que eso pasa por la cabeza de la Fiscalía. Pero volvamos al sentido común, a la lógica. Olvidémonos de todas estas, consideraciones jurídicas que existen. Sí, es verdad, y habrá que discutirlas. Pero a quien le corresponde en primer lugar verificar el cumplimiento de la sentencia es al juez que la dictó. Claro. Entonces, sin perjuicio de que sea o no una infracción con relevancia penal, sin perjuicio de que sea o no competente la Corte Constitucional para terminar verificando como una suerte de prejudicialidad el incumplimiento de esta sentencia, sí o no, al juez que dictó la sentencia le corresponde verificar si la han cumplido y no, y tiene facultades para incluso destituir a un funcionario que no ha cumplido su sentencia. Normalmente la amenaza del juez cuando no se cumple es multa de salarios básicos diarios por el incumplimiento hasta llegar a la amenaza de destitución. Eso sucede en todos los ámbitos. Tampoco, solo la Corte Constitucional puede destituir. Pero pasa con ese la sube él. Con ese criterio. La sube él, claro, pero... Me voy a salir de la parte política para entrar a un tema que a mí me ha llamado mucho la atención hoy y que es titular de primer plano incluso de Diario El Universo y de Diario Expreso también, y yo creo que es un tema que en este momento pasa a ser de debate también en la ciudadanía. Lo que ocurrió ayer en una pizzería de Guayaquil en la calle 9 de Octubre y Carchi. Estaba la gente sirviéndose sus pizzas y de repente... Repleto siempre ese lugar. Bueno, estaban comiéndose sus pizzas. Yo tengo mi oficina cerca, por eso lo sé. Perfecto. Y de repente entran estos malandros, un par de malandros, a asaltar a la gente. Se encuentran ahí con un policía en servicio pasivo, que después se descubre que es policía en servicio pasivo, que obviamente reacciona, dispara, o sale en persecución de estos tipos, ahí dispara y uno cae muerto, otro cae herido, en fin, el herido no sé si está en la clínica, no está en la clínica o en el hospital, el muerto pues ya debe estar camino al cementerio. La cuestión es que el que disparó desapareció también.
En la noche, según la información que hoy día pude observar en televisión, se acerca a la unidad correspondiente esta persona, se identifica como policía en servicio pasivo y muestra su documentación de que tiene permiso para porte y tenencia. Para mí, punto final al tema. Nadie tiene por qué molestarlo. ¿Tu opinión? No, de acuerdo. Y estamos en ese escenario ante la institución jurídica penal conocida como la legítima defensa de terceros. En este caso, y que tanto se ha debatido por los escenarios de las personas que arrollan a un delincuente en la calle cuando vienen siendo perseguidos por los delincuentes, por policías que antes han también disparado en contra de delincuentes para defender a un ciudadano que está siendo asaltado. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque nuestro sistema judicial es penoso y está caotizado. Siempre que haya una muerte violenta, debe haber una investigación para determinar las causas de la muerte y si la muerte se produjo en circunstancias en las que implica o no responsabilidad penal de quien ejecutó los disparos. Parece ser que no. De hecho, como ciudadanos, celebramos que un delincuente sea abatido cuando está disparando contra ciudadanos en el evento de un robo. Así debe ser. Así debe, para que paren, para que dejen de robar, para que dejen de ser tan sanguinarios. Porque Ecuador se ha transformado en una cosa que no era igual, así no era mi país. Yo crecí en un país diferente. Yo podía caminar por las calles, yo podía salir a comer tranquilo, yo podía estar pensando que a mis seres queridos no les iba a pasar nada. Ya no puedo vivir tranquilo y todos vivimos igual. Entonces, esta permanente psicosis, esta permanente ansiedad que vive la ciudadanía, sitúa a cualquiera en la posición de responder de una forma distinta a si lo hiciera en circunstancias diferentes. Yo aplaudo la acción del policía. Los videos deberán determinar si hubo o no un exceso del uso legítimo de la fuerza, perdón, un punto de la defensa. Si está asaltando con pistola en mano. Parece que no. Sí, pero yo no soy juez ni fiscal. Lo que le digo es, las evidencias están ahí. Ese caso parece más claro, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Juliano Salazar era un poco más discutido. De hecho, estuvo en prisión y tuvo que salir bajo fianza, que es el que arrolló con el vehículo a los asaltantes. Luego de que y luego el presidente Noboa dijo que efectivamente lo iba a apoyar y que no iba a permitir que esté preso, ¿no? Luego yo me imagino que, digamos, esta presión del Ejecutivo pudo haber beneficiado a este ciudadano. Pero, por ejemplo, y es lo que tú decías, en la situación en la que nos encontramos, yo ya creo que, claro, yo no soy penalista, pero jurídicamente tú no puedes pensar que en la situación de intranquilidad de inseguridad y de psicosis ciudadana en que nos encontramos, alguien que está siendo asaltado le tira el carro encima al delincuente para no ser asaltado, puede decir que hizo un uso excesivo de su derecho a la legítima defensa. Porque al final tú no sabes ya en qué momento el que te está asaltando te va a sacar un fusil de estos K-47 y te va a acribillar. Entonces tú tiras el carro en defensa propia, ¿no? Yo creo que ese contexto debe ser tomado en cuenta. Pero el caso era de legítima defensa de terceros, que también es interesante, porque ¿qué pasa si yo veo que te están asaltando a ti y yo le tiro el carro, te lo están apuntando este pocho y yo le tiro el carro al delincuente? Pero la ley te lo permite. Pero yo no sé si el contexto en el que vivimos también puede influenciar para que esto sea tenido en cuenta. Definitivamente, debe ser considerado como un atenuante. Así es. Miren, por eso hay jueces de carne y hueso, humanos con discernimiento y con prejuicios y con afectos y desafectos. Si esto fuera de determinar como una ecuación lo que dice la ley y lo que establece un parte policial, habría un software que resolvería las cosas y no es así. Un ser humano de carne y hueso que ha sufrido lo mismo que nosotros es quien resuelve este caso y debe entender que hay circunstancias en las que una persona que sufre una discapacidad, por otro lado, que tiene preparación jurídica, porque entiendo que es estudiante de Derecho, y que además hay evidencias suficientes para determinar cómo se dieron las cosas, no tiene por qué estar privado de su libertad hasta que haya una sentencia. Carlos, en el mundo normal eso no ocurre. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Esas interpretaciones que derivan después en las investigaciones, si hubo exceso, o sea, siempre al que está a favor de la seguridad hay que andarle chequeando si se excedió o no se excedió, si avanzó 20 metros o lo hizo en el mismo sitio. Hoy día justamente yo pensaba y quería ejemplificar la situación. Al final de cuentas, el escenario que estamos viviendo es como este que voy a inventar, como una chica que está siendo violada. La chica es la ley. Una chica que está siendo violada. Con el violador encima, que prácticamente está a punto de violarla, llega otra persona que se da cuenta, le da un garrotazo al violador y lo deja ahí soñado. O lo mata. Ya, o lo deja ahí soñado, le da un garrotazo. Llega el representante de esa chica
Y en lugar de agradecerle, no, oye, mira que te excediste, que por qué le pegaste tan fuerte al delincuente. O sea, por Dios santo, es exactamente el mismo caso. O sea, la ley que es la chica la violan constantemente los delincuentes. Viene alguien en uso de la ley de alguna forma a defender a esa persona y quien representa la ley, que en este caso es la función judicial, fiscales, jueces, en lugar de ponerse en el escenario, se ponen a observar si que se excedió o no se excedió quien defendió a la persona que estaba siendo agredida. O sea, así no podemos. ¿Qué es lo justo si actuó en legítima defensa de terceros? Que un fiscal investigue la causa y determine si esta legítima defensa fue actual o inminente. Es decir, que el hecho estaba ocurriendo en el acto y no fue posterior. No es lo mismo defender a otra persona que perseguirla luego para vengarse y causarle un daño. Eso no está autorizado por la ley. Claro, eso es distinto. Si era necesaria la legítima defensa, tal como se empleó, y si los medios empleados eran razonables. Yo creo que es razonable, si me están disparando y tengo un arma, disparar. En el caso de Juliano, Carlos Luis. Obviamente. Porque se habla de que Juliano lo persiguió 4, 5, 6, 8 cuadras. Ojo con una cosa. Ahí, y si hay un exceso. Cuidado. Si es que eso ocurrió así. A ver, pero yo te hago también el siguiente escenario. Al chico lo asaltan o lo intentan asaltar. Tú tienes derecho. No corres para el otro lado, no corres detrás del delincuente. No, pero ahí sí hay algo que revisar. Correr atrás del delincuente no es un delito ni es un exceso. Pero puede ser que tú llegando a interceptar al delincuente, el delincuente nuevamente te intenta agredir con un arma, pues te tienes que defender. En ese momento se produce un segundo escenario de legítimo derecho a la defensa. Te cuento que probablemente no, porque tú provocaste esta nueva agresión. No. Ese lamentablemente es el análisis que estás persiguiendo a quien te está robando. Claro, tú tienes derecho a perseguir. Con armas, yo no persigo a nadie con armas. No, estás persiguiendo con el carro. Es con el carro. Y te estás protegiendo. El carro es un arma. No. Carlos, a ver, pongámonos ese en el, tipo de en el interpretaciones que a veces hacemos los juristas están más conllevando a beneficiar al delincuente que a quien se defiende. El sistema sí es garantista de los derechos. ¿Dónde pones el límite? La pregunta es la siguiente: si el delincuente te apunta con una pistola, por ejemplo, tú le entregas el celular, el delincuente se vira, tú sacas una pistola y lo matas. ¿Qué pasa? Legítima defensa. Está de espaldas, la agresión ya no es inmediata, inminente. No, pero tiene un arma, en cualquier momento se vira y te En dispara. ese momento tu reacción es equivalente. Es decir, tú no sabes si se va a volver a virar y te va a disparar. O sea, tu vida corre peligro aún. Estamos claros. ¿Qué pasa entonces si es que cuando tú le dices, cuando él ya se vira y tú le dices detente con una pistola y el tipo sale corriendo? Y tú sales corriendo atrás de él, diciéndole devuélveme el teléfono, devuélveme lo que me robaste, etcétera. Pasa una cuadra y ya cuando pasa una cuadra tú le advertiste, le disparas. Eso no es legítima defensa. Eso es justicia por tu propia mano. Eso es venganza. ¿Y qué pasa si es que en este caso te roba el celular, él armado, tú desarmado, te roba el celular, bajas el vidrio, le entregas el celular, el tipo se va con el celular, tú tienes derecho a perseguirlo, pero ¿qué pasa si una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras más adelante te vuelve a sacar el arma? Ahí sí es legítima defensa, porque hay una agresión inminente. Es que la casuística es interminable. Bueno, a ver, yo quiero tratar otro tema. Vamos. El día de ayer hubo una matanza, otra matanza en un colegio en Estados Unidos. Un menor de 14 años, un adolescente que mató a 4 personas en Georgia, había sido investigado ya por el FBI. Qué barbaridad, ¿no? Y no hicieron nada, porque él había dicho en los medios digitales, no sé si en Facebook, que él iba a hacer un acto masivo de matanza. Y no, quedó ahí. No tomaron medidas del FBI, pero bueno, yo voy a otro hecho. Él será juzgado como adulto. ¿Qué pasa aquí? Porque justamente hace unos días leía que habían desbaratado una banda de secuestradores conformado por menores aquí en Guayaquil. Así. 2 de ellos tenían 15 años. Correcto. Increíble. ¿Se podría pensar que se los pueda jugar como adultos? No, en Ecuador pues, existe la minoría de edad, la niñez, luego viene la adolescencia, que son los menores infractores, como los conoce la legislación penal, y la adultez. ¿Qué pasa? Me estoy acordando que aquí han agarrado también hace un año o 2 años a 2 chiquitos sicarios de 12 años. Son juzgados como menores infractores. Y de hecho... Pero de hecho cuando son menores de 12 ya así son inimputables. Ni siquiera son juzgados. Claro, y el menor adulto. Son juzgados los padres. Claro. Entonces estamos hablando de una realidad que no se compadece, una realidad jurídica que no se compadece con la realidad social. Así es. Tenemos niños que cometen delitos y que como son imputables responden sus padres. Estos niños que cometen delitos probablemente provienen de un entorno familiar inexistente o destruido o disfuncional. O no hay padres, o los padres también son delincuentes. Y son reclutados por el crimen organizado. Probablemente. Los adolescentes infractores, los menores infractores que superan los 12 años de edad, este margen, y no llegan a los 18, son juzgados con un régimen especial.
un fiscal especial, un juez especial y una pena especial. No son privados de su libertad en el mismo lugar y hay penas reparativas, digamos, ridículas, donde un menor de edad que es capaz de tomar un arma y matar a otra persona va a cumplir su sentencia en su casa bajo el cuidado de sus padres, que nuevamente probablemente no existan o también sean delincuentes o también estén involucrados en esta dinámica. No digo que siempre es así, pero generalmente o muy frecuentemente lo es. Y entonces el fin de proteger a la sociedad no se cumple. Entonces, yo ya he propuesto, tuve el honor de ser invitado a la Asamblea Nacional y propuse dos cosas. ¿Qué cosas? Uno, esto que estamos hablando, que el régimen sancionatorio a los menores infractores varíe cuando se trate de delitos graves que estén vinculados con delincuencia organizada, sicariato y demás. Claro, no para todos los delitos, pero para ese tipo de delitos. La prisión preventiva. ¿Desde qué edad? Desde de 12 a 18. Eso es lo que tiene que analizarse con la estadística. El derecho penal se construye desde la política criminal. Entonces yo creo que no hace sentido juzgar a un niño de 5 o 6 años de edad, pero ya un niño de 11, 12 ya empieza a tener alguna participación. La sociedad ha cambiado. Los niños no son tan inocentes como éramos nosotros generaciones atrás. Ya están muy involucrados en todo lo que ocurre a través de este aparatito, el celular, que les permite entrar a internet y conocer las cosas. Además, en el proceso perfectamente se puede establecer, ni en el proceso, hasta en el origen del delito, lo que puede ser un homicidio accidental, de ya un acto de sicariato. O sea, un niño que travieso a los 13, 14 años, travieso, encontró la pistola del papá o lo que sea, y manipulando la pistola dispara y mata incluso a un familiar o mata a una persona. No es lo mismo que esto que ya están trabajando, por ese entre comillas, científico siempre en bandas delincuenciales. Entonces yo sí creo que hay que pensar en la posibilidad de la tipificación de delitos, la imputación y sobre todo incluso que el Estado establezca ciertos reformatorios especiales para este tipo de personas. Mira, Pedro Palacio dice, las interpretaciones de jueces de carne y hueso es por dinero. Enrique Camposano Núñez dice, si la fuerza pública quiere bajar el índice delincuencial, debe actuar con honestidad. Ellos saben dónde están y qué deben hacer con ellos. El resto es cuento o sociedades. Sí, bueno, es verdad, hay corrupción, no todos los jueces son corruptos, sí hay jueces honestos, pero la Asamblea Nacional debería estar dedicada, en vez de esta novela, este circo, de ver cómo evaden el cumplimiento y volviendo a la Asamblea, abogado Sánchez Gaete, ¿cuál es su lectura sobre la respuesta de la Asamblea a la orden de un juez de desempolvar los 3 juicios archivados? Para mí es un artificio o una estrategia para sortear el cumplimiento de una decisión de un juez. La Asamblea, en una pseudo inteligencia, no ha querido decir que va a incumplir la decisión tomada por un juez, pero ha dicho que rechaza la decisión del juez, que autoriza para interponer las acciones legales que corresponden. Eso está bien que lo haga. Y que van a suspender los juicios políticos que el juez ordena continuar, es decir, están incumpliendo, hasta que la Corte Constitucional resuelva o dirima una verificación de un proceso que no tiene absolutamente ninguna relación con este proceso. Es decir, lo más probable es que la Corte les vaya a decir, oiga, no tengo nada que decirles aquí. Más probable, ¿y sabe cuándo? En algunos meses más. Claro. Entonces, la Asamblea Nacional otra vez evitando hacer su trabajo. No legislando sobre la delincuencia, no legislando sobre la prisión preventiva y su excepcionalidad. Fiscalizando la carta. Sino fiscalizando a la carta. Finalmente, abogado Sánchez Gaete, ¿intuye usted cuál mismo será el próximo juicio político, el de la ministra Palencia, el de la fiscal del Salazar o el de los exfuncionarios de Lazo? Bueno, y no hay nada que intuir. El orden cronológico está establecido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, perdón. Pero es que ese orden cronológico es el que están intentando alterar todo el mundo. Por eso. Está intentando alterar ellos. Pero no lo van a poder evitar, porque si se cumple la sentencia de la acción de protección como debe cumplirse, como la misma presidenta de la Comisión de Fiscalización, para sorpresa del Pleno, ha dispuesto que va a ocurrir, el juicio que continúa es el de la doctora Diana Salazar. Sí. Bueno, gracias. La opinión, el análisis jurídico del abogado penalista Carlos Luis Sánchez Gaete con nosotros.